es posterior a la inconstitucionalidad, violatorio de los artículos 15 y 16 de nuestra Constitución, y siguen profundizando reformas que son inconstitucionales. Uruguay es un país en el cual se ha perdido totalmente el Estado de Derecho, y hablo de Estado de Derecho como un Estado que dentro de sus propias normas tenga coherencia. No hay coherencia alguna, y ahora en el nuevo gobierno del Frente Amplio se profundizará un modelo en el cual hacen lo que quieran. Muy bien, de nuevo conversando con el amigo Nahuel Esperanza, productor, por supuesto, productor digital, editor digital, diseñador, bueno, tiene un mundo de cosas. Si otra vez no, se nos lleva mucho tiempo todo su currículum vitae profesional. Estábamos hablando con él en un video anterior de lo que significa un narcoestado, las organizaciones narco, el mercado, no solo del narcotráfico, sino de la narcoproducción y el narcocondicionamiento político, que es un tema enorme. Se nos viene un gobierno con Yamandú Orsi y Carolina Cose, que es un gobierno de izquierda radicalizado, que plagió incluso su programa de gobierno en el debate electoral que hicieron por televisión, que él hizo en televisión, frente a Álvaro Delgado, pero Álvaro Delgado no dijo mucho, no defendió nada de eso. Si yo hubiera sido Álvaro Delgado, le hubiera dicho, a ver, espere un poco, está plagiando, le está mintiendo a la población. Usted tomó nuestro programa de gobierno y está hablando desde nuestro programa de gobierno a la población respecto a lo que van a hacer. Pero eso, ¿van a hacer eso copiándonos a nosotros? ¿Por qué ocultan su programa de gobierno? ¿Por qué no trajo las bases programáticas? Bueno, nada de eso pasó. Evidentemente a mí esto me muestra a las claras que estamos en un gran hermano, una especie de tinglado de falsas oposiciones, pero parecería que con este gobierno, por un lado, según las declaraciones que habíamos visto contigo, Nahuel, del futuro ministro del Interior, se viene un narcoestado, porque está diciendo que la lucha contra el narco está perdida, una pésima señal al Ministerio del Interior, es decir, a las autoridades del Ministerio del Interior, a la policía, a los trabajos policiales, organización de inteligencia, etcétera. Por otro lado, tenemos un ministro de Economía, Gabriel Odone, que dijo, no, hay que desindexar los salarios. ¿Qué quiere decir eso? Que los salarios no estén agarrados, es decir, consolidados, por ejemplo, con el régimen inflacionario del país. ¿Por qué? Porque si vos a los salarios los agarrás a la inflación del país, bueno, generan más y más inflación, porque los salarios son un factor de costo para las empresas. Y él lo dijo en relación al mercado privado, la actividad privada. Las empresas tienen que pagar los salarios que pueden según su infraestructura, costos de producción, la inflación previsible, de acuerdo a sus rentabilidades, de acuerdo a lo que se llama la utilidad marginal. Porque si la empresa vos la obligás a pagar el salario que está indexado a la inflación, bueno, la empresa va a trasladar esos costos del producto que es más caro, porque hay un factor de costo que son los salarios. Imagínate una empresa que tiene 300 empleados, otra que tiene 1000, 1500. Si vos tenés que subirle 2 puntos y medio, 3 puntos el salario, son millones, millones y millones y millones de pesos como un factor de costo, a su vez dentro de ya un proceso inflacionario. Entonces, trasladan eso al consumo y la masa de consumidores nos vamos a ver con que todo subió. ¿Qué quiere decir? Inflacionó. Todo va subiendo. Entonces, generan un proceso crónico inflacionario. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una receta de un Estado más grande todavía, crear ministerios nuevos, hablan de que poner impuestos está bien, y el propio Done habla de que hay que lograr una suerte de estabilidad fiscal, quiere decir, de robustez fiscal hacia el Poder Ejecutivo. ¿Y eso cómo lo logran? Con más impuestos o con incrementar tasas impositivas y con también crear regulación administrativa, como si tuviéramos poca. Todo lo contrario a lo que se ve en Argentina con Milei o lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos. Es decir, nos van a crear un Estado más pesado, más inhóspito con los capitales. Pero a su vez, eso después lo vamos a desarrollar con calma, Nahuel, con más calma. Vamos a explicar técnicamente por qué se da esto, qué quiere decir indexar, qué quiere decir desindexar. O'Donnell lo que dijo es, en vista de la inflación que vamos a crear con todo el modelo económico que traemos, por lo menos atemperemos la cosa con desindexar los salarios, los desvinculamos del proceso inflacionario, para que no tengan tanto costo las empresas que tienen que producir y que tienen que desarrollar negocios en el país. Dicho esto, saltó rápidamente toda la hueste comunista encabezada por el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, junto al secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, diciéndole al ministro de Economía futuro, ya en estos días, no, de ninguna manera, eso no lo vamos a aceptar. Dos líneas económicas, vamos a tener dos gobiernos, podrá gobernar el ministro de Economía
con esa presión sindical del PIT-CNT, ¿quién es el futuro ministro de Trabajo del Uruguay? Nada más y nada menos que Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, quien otrora fue también secretario general del PIT-CNT. Pero decir PIT-CNT y Partido Comunista es decir lo mismo. Es una creación del Partido Comunista donde en el 95% los sindicatos están integrados por cuadros militantes del Partido Comunista. Entonces, tiene un poder político impresionante. No olvidemos que estamos bajo la estructura de los consejos de salario que determinan las políticas económicas del país con el gobierno de turno a través de lo que una ley del 2009 establece como marco legal regulatorio de esos consejos de salario. Entonces, dos escuelas económicas, dos gobiernos, pero evidentemente parecería que va a primar el gobierno sindical con el ministro sindicalista y comunista que los representa dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Qué pésimos para mí, pésimas señales para las inversiones, para el mercado de inversiones, para la actividad privada del país, Nahuel. Yo no sé si Y esto, ¿te acordás que habíamos hablado de un freestyle, como un cacho de cultura, creo que ya perecida, obsoleta, que proviene de los Estados Unidos? ¿Cómo lo podríamos decir en un freestyle todo este panorama? O es mucho decir todo esto, todo este panorama, decirlo en un Ah, estilo. de una me tiraste que me vaya Pa, con un free, no me llegué ni te a mat- presentar. No, Hola, ¿cómo andan te audiencia? presenté, Soy Nahuel. te presenté hoy, Ah, ¿cómo pero no? yo no me presenté. Yo a Pero, mí mismo no me presenté. pero presentate, presentate, Bueno, claro. bueno, bueno, me presento. Mi nombre es Nahuel. En un freestyle. Podés presentarte en un Bueno, freestyle. bueno, está, de una, de una. Bueno, vengo así, me presento en un free. Hoy voy a hablar de un boludo, doy fe y veracidad de que es tremendo pelotudo. No, no sos vos, Rubén, podés estar tranquilo aunque pueda parecer. Al ver su mentalidad me ahoga todo su humo, cero creatividad aboga por un sistema nauseabundo. Su lema dice ir al frente. ¡Qué chiste! ¡Ja! Si son todos unos dementes. De por sí este porcino llamado Orsi ha sido de lo peor. No hemos sido bendecidos con este nuevo inquilino que en sí nos provocará dolor. Psicótico metió su hocico y sacó el premio ganador. Loco que en medio de la joda frente amplista va la dictaduras. Es tremendo cara dura, pero el pueblo lo votó. Y bueno, hasta acá llegó el free. Terminó, hasta acá llegó. Y sobre el Ponele por ahí un futuro, poquito. y sobre el futuro que se nos viene, de acuerdo a este El free, qué futuro sé está yo, muy oscuro. qué sé yo. Pero sí, a ver, es un futuro Lo pintaste. curioso lo que viene acá en Uruguay, el próximo año principalmente, en que veremos una mm, puja de estas dos fuerzas internas que tiene el Frente Amplio. Como bien decís, Juan Castillo representa un poco esta postura directamente comunista, de Partido Comunista, sí, que tiene el Frente Amplio. Y yo también me pregunto si Orsi tiene la fuerza política interna dentro de su partido y el sí, liderazgo para imponer las políticas que quisiera impulsar. Porque lo exacto. que parece, al menos desde afuera, desde los que no somos frente amplistas, es que O'Donnell fuera puesto por un sector un poquito más moderado y que pareciera que Orsi quisiera ir un poco por esa línea. Pero Orsi no es Mujica. Orsi no es Tabaré Vázquez. Mm, Orsi no es un líder de masa. Orsi ni siquiera es un líder dentro de su propia estructura partidaria. sí, Por eso también el Pacha Sánchez es tan importante. Él impone dentro del propio Frente Amplio. mm, Por eso el sindicalismo, el PIT-CNT es tan importante. Abdala es importante, Juan Castillo es importante. Y ahí en esa puja de poderes internos del Frente Amplio es que está el tema de estos dos bloques, estas dos líneas, que no son muy alejadas, pero que entre una izquierda radical, un poquito más moderada, y la izquierda radical del Partido Comunista, bueno, un poquito de diferencia hay. mm, Por eso es que O'Donnell también plantea todas estas cuestiones ya de posibilidad de desindexar los salarios. Bueno. O'Donnell, evidentemente, futuro ministro de Economía, no querrá que se dispare la inflación. Está buscando distintas vías y lo va anunciando, porque ¿qué es lo que pasa si no lo anuncia? Le cae todo el peso y el poder del Partido claro, Comunista desde antes de pronunciarse antes de la opinión pública. sí, O'Donnell no tiene el respaldo que a lo mejor pudo tener, por ejemplo, en su momento Astori, que Astori también fue una fuerza que chocó contra toda el ala de Mujica, por poner un ejemplo. sí. El astorismo fue un movimiento bastante fuerte dentro del propio Frente Amplio.
hoy en día no existe un odenismo, no, No, no hay. El no, astorismo quedó prácticamente desaparecido. Vergara intenta retomar un poco esa mm, línea, pero es tampoco. una fuerza bastante minoritaria dentro del Mm. propio Frente Amplio. Es más, ahora lo dejan un poquito contento, tirate ahí a la intendencia, A ahí, jugar en la ahí está tu B. lugar, no Claro, anda a jodas. jugar a la B, Claro, claro, claro. sí, No, y sí, eso que decís es muy cierto. Y por otro lado, no olvidemos que Astori tenía una línea astorista muy respaldado por Tabaré Vázquez, ¿no? Y las líneas moderadas, pero O'Donnell estaba respaldado por Mujica. Yo recuerdo, ¿te acordás los dos ministerios de los que se habló? Que era la OPP, el director de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto en aquel entonces era Gabriel O'Donnell, que criticaba mucho y cuestionaba las políticas económicas de Astori, pero se impuso a Astori con el respaldo de Tabaré Vázquez. Y a su vez sostenía una suerte de protagonismo o coprotagonismo sin decidir las políticas económicas, Gabriel O'Donnell por el apoyo o la apoyatura de Mujica. Pero ya Mujica no está, se está despidiendo, O'Donnell no tiene ese peso, y creo que sí, que digamos que Yamandu Orsi, dentro de un sector además, porque es un sector, como decís, que no tiene tanto poder dentro de los Tupamaros o del llamado MPP, tienden a ser más pragmáticos y ajustarse más a las líneas racionales de la política económica internacional, los lineamientos internacionales, porque incluso O'Donnell dice que sería un descalabro si se quitaran las AFAP y se eliminaran, o en gran parte se eliminaran también, la capitalización de los ahorros, siempre lo manifiesta. Después atempera eso, pero él te dice, desde el punto de vista económico, sería un descalabro, sería un desastre. Después lo sinceró más el claro, tema. por poner una comparativa, O'Donnell, también como estudioso de la historia económica del Uruguay, Mm. no hace planteamientos de la línea radicalmente No, socialista y comunista, como por ejemplo sí lo podría hacer un Olesker, por por poner ejemplo, un ejemplo. por Vendría a ejemplo. ser el paralelismo de estas dos corrientes Ah, ideológicas, ah, también desde la línea económica que existen, empuja dentro del propio Frente Amplio. exacto. Pero bueno, es lo que nos deparará en el futuro del próximo gobierno. Próximo gobierno con muchas Y- incertidumbres, también con un exacto. Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia. ¿Se viene el Ministerio de Justicia? ¿Se confirmará el Ministerio de Justicia? Estas son todas cuestiones que tenemos que ir Mm. viendo y que impactarán también con un ministro del Interior que ya habla de que la guerra contra el narco está perdida, tampoco plantea una solución alternativa a esta guerra contra el narco, simplemente la da por perdida, no plantea soluciones y dice, vamos a hacer lo que podamos, ya perdimos, vamos a hacer, Ya voy está. a luchar desde abajo a ver qué Sí, sí. hacemos. Es como si escucharas al director técnico de la selección uruguaya yendo a un mundial y que te diga, bueno, vamos a hacer lo que podemos. Yo el mundial ya lo tenemos perdido. Bueno, está, ya Bueno, está. eso es un muy buen paralelismo, claro. Claro, claro. Por ejemplo, las personas que tenemos la idea de que la guerra contra el narco tendría que cambiar su estrategia, con el paralelismo con el fútbol, mínimo lo que podríamos esperar es, bueno, estamos jugando en un 4-3-3 y viene un nuevo técnico, sabe que no funciona, bueno, vamos a cambiar capaz que a otra estrategia, una totalmente distinta, un 5-4-1, Mm, pero al menos me estás cambiando la estrategia. Lo que claro. plantea Negro básicamente es, bueno, este 4-3-3 no está sirviendo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con este cuatro tres Sí, tres que suban sí, los laterales exacto. Sí, por ahí. ninguna técnica sirve, en verdad. Está perdido el partido ya, claro, claro. Y Ya dijiste está. algo, Total, que no nos goleen, que no nos hagan un 3-0. Si nos ganan un 2-0 mejor. Por ahí una viene. cosa así, ahí está, un desastre. Bueno, cerrando esto con un punto que tocaste al pasar, que yo estaba pensando cuando dijiste esto cargado de incertidumbre, es decir, dos líneas gubernamentales, el radicalismo comunista que representa Juan Castillo, por supuesto que amparado totalmente con una espalda enorme, ancha desde el PCNT, que lo va a apoyar siempre, pero con un Pacha Sánchez que está alineado a ese radicalismo, que es el sector del MPP ya más radical, más pro Foro de San Pablo, más socialismo siglo XXI, que viene con esa receta ideológica, y un sector pragmático que representaría, supongo yo, pero no sabemos con qué fuerza, el propio Yamandu Orsi, con su ministro de Economía, que es Odone, que viene a representar un ministro de Economía técnico más bien. Es un técnico que te está hablando en términos de la racionalidad económica y las medidas que hay que tomar haciendo de equilibrista también, ¿no? Está haciendo de equilibrista. Pero es más técnico, no viene con un discurso ideológico en lo económico. Vamos a ver, esa es la incertidumbre. Pero detrás del Pacha Sánchez, también rascamos un poquito y tocamos al Partido Comunista en cuadros gigantescos. Y es un ideólogo, es un mentor de todo el descalabro de nuestro Estado de Derecho con la creación de la Fiscalía General de la Nación, con el proyecto del Código de Procedimiento Penal, eliminando al Poder Judicial como un poder que nos brinde garantías de un debido proceso. Me refiero al doctor Jorge Díaz. Un cuadro comunista importante que viene con la idea de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la idea de una Procuraduría General de la Fiscalía General de la Nación. Más presupuesto,
más poder político concentrado en el poder ejecutivo, típico del Partido Comunista y su doctrina, que es el Y prosecretario de presidencia. Ojo, no es que está ahí en la presidencia. ¿Por qué? Porque va a ser el asesor letrado de la presidencia de Yamandu Orsi. No es un detalle menor. justamente, y no es un detalle menor, un tema que vos ya has tratado en profundidad en el programa, que este año seguramente sea necesario volver a tratarlo, que es como todo esto es posterior a la inconstitucionalidad, si no me equivoco, violatorio de los artículos 15 y 16 de nuestra Sí, Constitución, y siguen profundizando reformas que son inconstitucionales. sí, Uruguay es un país en el cual se ha perdido totalmente el Estado de Derecho, y hablo de Estado de Derecho como un Estado que dentro de sus propias normas tenga coherencia. bien. No hay coherencia alguna, y ahora en el nuevo gobierno del Frente Amplio se profundizará un modelo en el cual hacen lo que quieran, hacen Exacto. lo que quieran. Exacto, exacto. Estás en un estado alambicado, desordenado, transversal, y en un estado con la verticalidad de un orden jurídico, que ese es el Estado de Derecho, que responda a los mandatos de la Constitución y al organigrama que la Constitución establece como el gran ordenador de la casa. No, ellos directamente eso no les importa y ya lo han desarticulado muchísimo. Y viene más de eso, viene más dosis de eso, además desvinculando a muchas generaciones de esto que estás hablando. Están desvinculadas desde lo educativo, desde lo vivencial, no están siendo conscientes, inclusive los que integran el cuerpo electoral, de que nos van desarticulando el Estado de Derecho que nos protege nuestros derechos personales, individuales, que nos brinda garantías y que le brinda garantía a los inversores, que brinde garantías para el desarrollo de la economía, que sea estimulador de la economía, de los emprendimientos, de los inversores. No, no, ellos te hablan del Estado, un Estado cada vez más fuerte, más pesado, más burocrático, con más regulación. Entonces, claro, viene Bueno, O'Donnell y te para, dice, por lo menos para compensar desindexemos los salarios. No, tampoco. O sea, es todo, todo a favor de concentrar poder político y económico en el poder ejecutivo. Para un gobierno de izquierda de línea socialista y marxista, no hay nada mejor que un pueblo ignorante y pobre que Sí, necesite constantemente del Estado para poder sentir que le tienen que dar una mano para poder salvarse, y viene muy a la línea del populismo de los socialismos del siglo sí, XXI, sí, que viene sí, todo muy en esta línea. sí, López Obrador, Chávez, Maduro, siempre plantean esto sí, de somos el gobierno de los pobres. ¿Por qué sí, son el gobierno de los pobres? Porque necesitan pobres, sí. idiotas y pidiendo ayuda, por favor, al Estado. Sí, sí, te agrego, Es la línea. Evo Morales, ¿no? Rafael Correa, ¿no? Este es la línea, claro, claro. Lula da Silva, es la línea. Ese Sí, tema sí, también, un Petro. tema que vamos a ir desarrollando porque hay mucho estudio al respecto y es todo un proceso populista como una estrategia revolucionaria hacia el socialismo del siglo XXI. Gracias, Nahuel. Freestyle, impecable. Carta libre para que lo sigas haciendo. Nos vemos en la próxima. Nos veremos para saber nuevamente en dónde estamos. Y como uruguayo te digo a vos y a todos, suerte en pila con el gobierno que se nos viene. La vamos a necesitar.